mañana, el luna y el solo, turtabo, bra grande mi Señor, y mi guerra. En su gloria, a mí, oh Pai, Pai viva cerca de él, y de gloria lo mi con tan sola, con grandeza, por nombre, oh mi Dios, y mi querer alabamos, oh mi Dios. Grande botar, vou merecer a uema ainda, Senhor. E me quer alabar, Senhor, milagre vivo e vencer. Grande botar, maravilhoso. Grande botar. I love you, Lord. Eres un Dios maravilloso. Oh, your mercy never failed me. Gracias, Dios. All my days I've been held in your hand. Thank you, Lord. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing Oh, hermano, of the en el idioma que goodness estemos of cantando, usted alabe al God. Señor. Dígaselo. And all my life you have been faithful. Gracias, Dios. Gracias. And all my life you
have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Amo tu voz, me has guiado por el fuego, tú cerca estás en la oscuridad. Te conozco como Padre y como amigo fiel. Mi vida está en la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Tu fidelidad sigue bendiciéndome, tu fidelidad sigue bendiciéndome. Todo lo que soy te lo entrego, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue bendiciéndome, tu fidelidad sigue bendiciéndome, tu fidelidad sigue bendiciéndome. Todo lo que soy te lo entrego, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue bendiciéndome. All my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. Every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, alaba, simplemente alaba. Esta mañana, Si estás sudando, alaba. tal vez estás pasando En momentos una prueba, difíciles. alaba. Si estás sufriendo, alaba. Hay un dolor profundo en tu No me importa, alaba. Tu alabanza me de alabar al escucha. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinos. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 Alaba a Dios.
salvación, oraciones alimento. Soberano Dios. Oh, nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Aleluya, cuando levanta sus manos, cuando levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Su alabanza le escuchará. Los va al frente, abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinos. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina de noche y de día. Levanta tus manos, su victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio es porque está trabajando. Cuando Él queda en silencio es porque está trabajando. Créalo en esta mañana, Él está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. Y en la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Su alabanza la escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Anda sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo. Oh, levanta tus manos, su victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 Alaba a levante tus manos y dile gracias, Señor. Oh, en medio de la prueba, en medio de la dificultad, te alabamos a ti, Señor. Oh, tú eres el único que merece la gloria en esta mañana. Oh, bendito Dios. Tú das, oh Dios, y tú quitas.
Tú eres el dueño absoluto, Señor, de todas las cosas. Oh, en esta mañana estamos agradecidos contigo. Oh, santo, santo, santo eres tú, mi Señor. Oh, hay un pueblo agradecido esta mañana en este lugar, Señor. Tus hijos te adoramos, tus hijos te adoramos, tus hijos te exaltamos. Somos tus hijos, Señor, y venimos a adorarte a ti, Señor. Venimos a honrarte a ti. Gracias, Señor, gracias, Dios. Aleluya, aleluya, gloria al Señor. Demos una alabanza al Señor. Gloria a Dios. Tomen asiento, hermanos, tengan la bondad en esta mañana. Damos gracias a Dios por la bendición que nos da de estar aquí, de reunirnos aquí. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, yo quiero invitarles, vamos a tomar la ofrenda del pueblo del Señor y voy a invitar al hermano Santiago y la hermana Rosa nos ayuden a tomar la ofrenda esta mañana. También quiero aprovechar y dar los anuncios. Quisiera decirles, hermanos, estamos trabajando para Mission. Todos saben que viene en el mes de diciembre nuestra gran convención y también se ha unido con el programa de Mission, así que les estamos invitando a todos, hermanos, para que se sumen a Y si este es el momento que cambiará tu vida, Colombia lo vivió, España lo vivió, y este 2025 le pertenece al Caribe. Del 5 al 7 de diciembre, la cuarta edición de Mission. Jóvenes de diferentes congregaciones, países, culturas, todos unidos en un mismo sentido. One World, One Mission. El propósito de Dios para tu vida no es improvisado, es intencional. En esta edición de Mission tendrás la oportunidad de vivir una experiencia misionera. Aruba no es solo el destino, es tierra misionera. Es el lugar donde Dios quiere encontrarse contigo. ¿Qué esperas? Regístrate ya. Nae cruz, ella limpia mi pica, y en mancha di mi alma tu rabai. Nae cruz onda, mi aguardo salva, y sempre feliz cunemita. Nae cruz, ella limpia mi pica, y en mancha di mi alma tu rabai. Nae cruz onda, mi aguardo salva, y sempre feliz cunemita. Un pecador, me va cerca Jesús. Perdinas curva su cruz, su amor ana mi luz. Nae cruz, ella limpia mi pica, y en mancha di mi alma tu rabai. Nae cruz onda, mi aguardo salva, y sempre feliz cunemita. Viva un cruz, mi buen Señor, su sangre derrama. Padre pobre pecador, na quien él la salva. Nae cruz, ella limpia mi pica, y en mancha di mi alma tu rabai. Nae cruz onda, mi aguardo salva, y sempre feliz cunemita. Avesse morto cu poder, na cielo guardo
geloof en bij hem zal ik altijd zijn. Aan het kruis, voor het eerst zag ik het licht. En de vlekken van mijn ziel was ik schoon. Aan het kruis zag ik Jezus door het geloof. En bij hem zal ik altijd zijn. Jesucristo vine y me invitó, cosas muy hermosas Él me va a enseñar en la escuela bíblica dominical. Como ha creado todas las cosas Él me va a enseñar, los pajaritos, las mariposas Él me va a enseñar, como es el cielo y los luceros Él me va a enseñar en la escuela bíblica dominical. Como ha creado todas las cosas Él me va a enseñar, los pajaritos, las mariposas Él me va a enseñar, como es el cielo y los luceros Él me va a enseñar en la escuela bíblica dominical. Amén, amén, gloria al Señor. Bueno, los niños salen también a aprender la palabra del Señor de una manera más lúdica para ellos, pero nosotros también aquí adoramos, glorificamos y aprendemos la palabra del Señor. Se me estaba pasando por alto que la próxima semana, con la ayuda de Dios, del 25 al 28 de septiembre vamos a tener la Semana de la Biblia. Amén. Vamos a tener Semana de la Biblia, así que usted que quiere aprender más, no se vaya a perder esta semana. Vamos a aprender mucho sobre la palabra, sobre la Biblia. Los hermanos siempre tienen pues algunas actividades especiales de aprendizaje sobre la Biblia, entonces no se la vaya a perder. Amén. Vamos, hermanos, a ponernos en nuestros pies y vamos a orar. Yo quiero invitarles, vamos a hacer una oración muy especial por nuestra hermana Mónica y nuestra hermana Bella. El Señor les consuele en este momento tan difícil. Les dan la triste noticia de que un joven que estuvo aquí con nosotros, Sebastián, que lo conocimos, que estuvo con nuestra juventud, falleció el día de anoche. Vamos a orar para que Dios fortalezca a esta familia, que Dios sea ayudándoles grandemente. No es fácil. Está la hermana Fanny también, perdió a su señora madre, también falleció su mamá. Vamos a orar para que Dios la fortalezca. La hermana Sandra, que perdió también a su mamá y a su hermano. Que el Señor sea consolándoles, amén. No es fácil saber que nuestros seres amados parten, pero el Señor es el único que llena ese vacío. El Señor es el único que nos fortalece y vamos a clamar a Dios para que Dios los ayude. Amén. Y quiero invitarle a que usted haga esta oración como si fuese suya, como si fuese ese ser querido suyo, para que el Señor sea consolándoles a ellos. Oremos. Soberano Dios, bendito Padre Celestial, en esta mañana estamos delante de tu presencia, Señor, presentándote, oh Dios amado, nuestros hermanos, Señor. Mira la hermana Mónica, la hermana Bella, Federico, Señor, su familia, Dios, dales el consuelo que necesitan, Señor. Fortaléceles, Señor, fortalece sus vidas, ayúdales, Padre amado. Mira a la hermana Fanny, Dios, ayúdala a la hermana Sandra. Son nuestros hermanos en ti, oh Dios, ayúdales, fortaléceles. Te lo pedimos en esta mañana, tu presencia con ellos, tu presencia, amado Rey. Oh soberano Dios, santo y sublime, tú eres nuestro refugio, tú eres nuestro ayudador, Señor. Grande y maravilloso Dios, aleluya. Gloria al Señor, gloria a Dios. Vamos a hacer otra oración, hermanos, vamos a orar también por algunos hermanos que tienen sus necesidades, tienen sus peticiones, que Dios las conoce. Amén, Dios conoce esas peticiones. También aquí vamos a orar por algunos cumpleañeros. La hermana Natalia está de cumpleaños, no sé quién más. Hermana Natalia Sepúlveda está de cumpleaños, la hermana Camila. El hermano Jorge, sí señor, el hermano Jorge estuvo de cumpleaños esta semana. Vamos a orar a Dios por él. ¿Alguien más está de cumpleaños esta semana? La hermana Chantal estuvo de cumpleaños, en sus felices cumpleaños, no digamos.
sus cumpleaños. Vamos a orar también por la pareja que está aquí, que nos está acompañando por su nuevo matrimonio. Que Dios les bendiga grandemente, los ayude este hermoso viaje que han emprendido, que sea de la mano de Dios y que Dios cubra su hogar y sea Él quien los bendiga. Oremos a Dios. Señor Jesús, te damos las gracias, Señor, en esta mañana por tus bendiciones. Gracias, amado Dios, porque podemos contar contigo, podemos clamar a ti, Señor. Te presentamos nuestras necesidades, nuestras peticiones. Tú conoces nuestro corazón, tú conoces cuáles son nuestras aflicciones, Señor, pero también nuestras alegrías. Oh bendito Dios, te presentamos a cada uno de los hermanos que han cumplido años, Señor. Guárdalos en este año más de vida, Señor. La hermana Chantal, el hermano Jorge, la hermana Natalia, Señor. Bendíceles. Oh bendito Dios, que su caminar siempre esté contigo. Bendice esta pareja, Señor, que recién se casa, Dios. Que puedan entender que los principios bíblicos, Señor, deben de estar fundamentados en su familia, en su hogar. Dirígeles, Padre Celestial, te lo pedimos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Vamos a seguir alabando al Señor. Vamos a cantar, vamos a batir nuestras manos. Hemos venido a adorarle. Amén. ¿Cuántos vinieron a adorarlo? Amén. Bata sus manos, dele un aplauso al Señor en esta mañana y dígale: Señor, eres bienvenido en esta mañana a tu casa, a nuestras vidas. Aleluya. Glorifique el nombre de Jesús. Santo, dígale: estoy aquí, Señor, esta mañana. Estoy aquí solo por ti, tu mano siempre me sostiene. En tu verdad puedo vivir, mi alegría de ti viene. No vuelvo atrás, jamás volver, nada en el mundo que me pueda convencer. Escojo en ti permanecer, tú eres mi roca para siempre. Fortaleza en el día de la angustia, eres tierra firme cuando el mundo se derrumba, eres quien sustenta toda mi esperanza, eres agua viva que me llena el alma. Tú eres Dios eterno, el que nunca cambia, tú lo llenas todo con tu gloria santa, eres invencible en todas tus batallas, la palabra viva que hoy me quebranta. Estoy aquí solo por ti, tu mano siempre me sostiene. En tu verdad puedo vivir, mi alegría de ti viene. No vuelvo atrás, jamás volver, nada en el mundo que me pueda convencer. Escojo en ti permanecer, eres mi roca para siempre. El mundo se derrumba, eres quien sustenta toda mi esperanza, eres agua viva que me llena el alma. Tú eres Dios eterno, el que nunca cambia, tú lo llenas todo con tu gloria santa, eres invencible en todas tus batallas, la palabra viva que hoy me quebranta. Eres fortaleza en el día de la angustia, eres tierra firme cuando el mundo se derrumba, eres quien sustenta toda mi esperanza, eres agua viva que me llena el alma. Tú eres Dios eterno, el que nunca cambia, tú lo llenas todo con tu gloria santa, eres invencible en todas tus batallas, la palabra viva que hoy me quebranta. Eres fortaleza en el día de la angustia, eres tierra firme cuando el mundo se derrumba, eres quien sustenta toda mi esperanza,
eres agua viva que me llena el alma. Tú eres Dios eterno, el que nunca cambia. Tú lo llenas todo con tu gloria santa. Eres invencible en todas tus batallas, la palabra viva que hoy me quebranta. Jesús. Gloria a Dios. Jesús. Gloria a su nombre, Jesús. Gloria al Señor. ¿Cuántos creen que en esta mañana hay libertad en este lugar? ¿Cuántos han sido libertados? ¿Cuántos pueden batir sus manos y decirle: soy libre, Señor? Tú me has hecho libre. Aleluya. Hoy puedo cantar con libertad, porque soy tu hijo, porque soy tu hijo. Hoy puedo cantar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Aleluya. Podemos cantar porque somos libres en ti, Señor. Tú nos has hecho libres. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río de sanidad en las aguas. Queremos cantar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río de sanidad en las aguas. Queremos cantar. Hay libertad en la casa, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, la sanidad en las aguas. Queremos cantar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas. Queremos cantar. Libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios en esta mañana. Aleluya. La gloria es para ti, Señor. La gloria es para ti. Hay libertad en la casa. Sí, Señor. Libertad al cantar, libertad en la casa, Hay libertad en tu casa, Señor. libertad al cantar, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Puedo cantar en la casa de Dios, puedo cantar en la casa de Dios, puedo cantar.
para vivir. Eres tú mi Señor, mi única verdad, estoy en ti mi luz, y mi salvación. mi único amor. Eres tu Señor, Por siempre te alabaré. Tú eres solo, poderoso, eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres solo, poderoso, eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Oh, aleluya. Eres el único poderoso. A tu nombre sea la gloria, Señor, en esta mañana. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. Dígaselo a Él. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz, mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo, poderoso, eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo, poderoso, eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Poderoso, 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 poderoso. Tú eres todo, poderoso, eres grande y majestuoso. eres fuerte Invencible, y no hay nadie. como tú. Tú eres todo, poderoso, eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible, y no hay nadie Como tú, Tú eres todo, poderoso, eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Celebremos y adoremos la majestad, el imperio y el poder, toda alabanza y regocijo. Cantaré a Jesús mi Rey, porque Él ha hecho grandes obras y su grandeza es poderosa, venció las fuerzas que me ataban, y por su gracia yo soy libre. Celebremos y adoremos la majestad del imperio y del poder, con alabanza y regocijo. Cantaré a Jesús mi Rey. Celebremos y adoremos la majestad del imperio y el poder, con alabanza y regocijo. Cantaré a Jesús mi Rey, porque Él ha hecho grandes obras y su grandeza es poderosa, venció las fuerzas que me ataban, y por su gracia yo soy libre, porque Él ha hecho grandes obras y su grandeza es poderosa, venció las fuerzas que me ataban, y por su gracia yo soy libre. Dígalo esta mañana, porque Él ha hecho grandes obras y su grandeza es poderosa, aleluya. poderosa, Venció las fuerzas que me ataban, y por su gracia yo soy
Señor, somos libres. Somos libres en Él. Gloria a Dios. Una alabanza al Señor. Diga gloria a Dios. Los libres. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Qué bueno sentir la presencia de Dios. Amén. Tomen asiento, hermanos. Tengan la bondad. Qué bendición, hermanos, cuando escuchábamos esta canción, y qué bueno que cuando la escuchemos y la cantemos, sepamos que cuando decimos hay libertad en la casa de Dios, no estamos hablando de estas paredes ni de este techo, estamos hablando de esta casa, este templo que somos nosotros. Amén. Que dice este coro dice, hay libertad en la casa de Dios. Hoy puedo cantarle al Señor, hoy puedo decirle lo bueno que Él es, porque Él me hizo libre. Así que cuando usted escuche esa canción, cántele al Señor, adórelo, porque usted fue libertado, porque la sangre de Cristo corrió en la cruz del Calvario para salvarlo a usted, para que hoy pueda usted levantar sus manos y decir, soy libre. Porque ya no soy atado por el pecado, el Señor me dio la libertad a mi vida. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, quiero invitar a nuestro hermano Kevin. Él es en esta mañana el expositor de la palabra del Señor. Quiero darle un saludo muy especial a él, con su esposa, la hermana Geraldine. Ellos son pastores en la iglesia segunda aquí en Aruba. Un saludo muy especial para ellos en esta mañana. Para esta Hanna también se fue para la clase de escuela dominical. Les damos la bienvenida. Amén. Nos da mucha alegría tenerlo con nosotros, al hermano Kevin, y confiando en el Señor, nos dé también un pequeñito informe de lo que está haciendo, está sucediendo ahí en San Nicolás. Bueno, nos va a contar, tuvimos unos bautismos en estos días, él nos va a contar un poco acerca de cómo está avanzando la obra ahí en San Nicolás, y también nos expondrá la palabra del Señor. Dios les bendiga. Bueno, Dios les bendiga a todos, hermanos y amigos. Contento de estar nuevamente aquí en la casa del Señor. Bueno, un poco quebrantado, pero bueno, aquí el Señor nos da las fuerzas, amén. Y bueno, contarles un poquito de San Nicolás. San Nicolás, por la gracia del Señor, está creciendo, amén. Gracias al Señor, ya tenemos 5 candidatos para el bautismo. Y bueno, hemos arreglado también el salón, el templo. Ojalá un día vaya y pase, amén, nos visiten. Ahora tenemos un grupo de alabanza, tenemos ahora directivas, amén. Y bueno, la obra del Señor sigue avanzando cada día. Amén. Gracias, hermanos, por las oraciones que ustedes hacen por la iglesia en San Nicolás. Amén. Yo sé que cada hermano se ha comprometido a orar. Amén. Y le agradecemos sus oraciones. Amén. Y esperamos que sigan orando. Amén. Para que el Señor siga añadiendo a los que han de ser salvos. Amén. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y bueno, también se bautizó también a una hermana en el nombre de Jesús. Amén. Y eso va a seguir sumando, hermanos. Amén. Con ayuno y oración. Amén. De la iglesia. Ahora sí, hermanos, vamos a entrar en la meditación de la palabra del Señor. Amén. Vamos a abrir la palabra del Señor en esta hora en Salmo 51, versículo 10. Vamos a leerlo en el nombre de Jesús. Bueno, la Biblia dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Amén. Con un gloria a Dios, hermano, se pueden sentar. Bueno, hoy vamos a hablar de renovación. Amén. De renovación. Y
Y es importante que la iglesia del Señor siga renovándose, amén, siga buscando al Señor, amén. Y es importante que la iglesia del Señor, hermanos, siga creciendo, amén, como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto, amén. Ahora vamos a hablar qué es renovación, ¿cierto? Vamos a hablar qué es renovación. Y renovación, hermano, es hacer nueva una cosa, un objeto o una persona. Renovarse no es vivir la vida rutinaria, sino hacer una nueva persona. Amén. Y ahora vamos a mirar un poquito sobre el Salmo 51, pero quiero que primero miremos Salmo 32, el versículo 3. Mire lo que dice el salmista David sobre este pasaje. David era un hombre desesperado que quería cambiar, aunque él era el rey de Israel, había cometido muchos errores, ¿cierto? Y entonces aquí vemos que hay un hombre, el salmista David, se ve que está desesperado de una renovación. Y es importante, hermano, que podamos entender que Dios quiere que nosotros cambiemos internamente. Amén. Entonces, usted puede cambiar, hermano, externamente algunas cosas, pero internamente ser el mismo, ¿cierto? De antes, cuando usted solamente ha cambiado externamente algunas cosas y internamente usted ve la persona que externamente usted lo ve bien, ¿cierto? Externamente la persona ha dejado de, digámoslo así, de fumar, de hacer lo que hacía antes, pero internamente, lamentablemente, no ha podido cambiar. Entonces, quiero decirle que lo externo no domina lo interno, sino que lo interno domina lo externo, ¿cierto? Entonces, hermano, usted puede dejar cantidades de cosas, pero espiritualmente usted puede estar mal. Amén. Y hay cosas que difícilmente la gente deja. Hay cosas que la gente le hace imposible dejar. Y esas son las cosas que molestan cada persona espiritualmente. Amén. Porque el cambio que usted necesita no es externo, sino interno. Amén. Entonces, el Salmo 32, miramos a un David, ¿cierto? Dice, y mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Amén. Una cosa es lo que ven de nosotros. Amén. Una cosa es lo que ven de nosotros. Pero una cosa es lo que nosotros sentimos. ¿Cierto? La persona me puede ver bien. La persona me puede decir, no, él está bien espiritualmente. Pero uno sabe que no. ¿Cierto? Y hay mucha gente en la iglesia que le pasa eso, hermano. Se quedan callados, no dicen nada, ¿cierto? Le da pena hablar con el pastor, le da pena hablar con el líder. Entonces se lo callan internamente. Pero internamente dice, bueno, yo quiero cambiar, pero me da pena. Pero por la pena se quedan estancados. Amén. Y usted puede mirar, hermano, que cantan bonito, predican hermoso, sirven en cantidades comité, pero siguen fingiendo.
Amén. Y resulta, hermano, que Dios lo mira todo. Eso es, Dios lo mira todo. Tal vez usted puede decir, no, mi hermano no sabe, pero Dios sí lo sabe, que es lo más importante. Amén. Pero resulta, hermano, que por motivo de esas cosas es que muchas personas pierden el gozo de su salvación. Amén. Pero la Biblia dice que el gozo de Jehová mi fortaleza es. Amén. Entonces David nos da el ejemplo que pecó gravemente contra Dios. Y luego dice, mientras callé, es decir, que como rey estaba mostrando una apariencia que no era. Mientras callé. Entonces, David en ese momento estaba pasando por una situación difícil porque estaba mostrando al pueblo algo que él no era, algo que él no estaba sintiendo, y era la presencia de Dios. Solamente estaba mostrando su postura como rey ya. Y dice la palabra del Señor en el versículo 4, dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Resulta, hermano, que David tenía un año así fingiendo, aunque él era admirado por el pueblo, aunque él era respetado por el pueblo, pero no tenía gozo, no tenía alegría, no tenía libertad. Por eso, hermano, yo le invito para que piense seriamente, analícelo. ¿Es usted libre espiritualmente? ¿Tiene usted gozo del Señor espiritualmente? Tercero, ¿está seguro que es salvo? ¿Está seguro que ha sido perdonado por el Señor? La conciencia de David le decía, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Muchos tal vez están pasando por una situación así, pero una vez más, por pena no lo dice. Y dice la palabra del Señor, el versículo 5, dice, mi pecado te declararé, no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. El versículo 6 dice, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Por eso, iglesia, no podemos vivir una vida, perdón la expresión, de apariencia. Amén. Porque de nada nos sirve mostrar al mundo lo que internamente no somos. Amén. Y el Salmo 51, luego David escribe nuevamente, dice, bueno, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Luego en el versículo 2 dice David, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Y mira lo que dice la palabra del Señor, y contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Qué estaba haciendo ahí David? Reconociendo que su pecado, ¿cierto? Es decir, que no le echó la culpa a nadie. Resulta, hermano, que hay personas que le echan la culpa al otro, ¿cierto? Le echan la culpa al familiar. Pero lo que es difícil para la gente es reconocer que ha pecado, ¿cierto? Y señalan al otro, pero resulta que es usted el del problema, ¿cierto? Y resulta, hermano, que Dios lo que le encanta es que podamos reconocer.
¿cierto? Dios lo que le encanta, hermano, que nosotros como iglesia podamos reconocer nuestras fallas, podamos reconocer nuestros errores. Amén. No culpar a nadie, sino yo mismo. Amén. ¿Por qué, hermano? Porque el día de mañana el que tiene que dar cuenta de su vida va a ser usted. Y no va a ser la persona que usted culpó, sino usted mismo. Entonces, y la Biblia también dice, hermano, que delante de Él estamos como desnudos. Amén. Es decir, que delante de Él, hermano, no hay nada oculto. Amén. Porque estamos desnudos delante de Él. Amén. Luego la palabra de Dios dice en el versículo 5: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Mira lo que Dios le encanta. He aquí, tú amas ¿qué? La verdad en lo íntimo. Amén. Es decir, la conciencia, ¿cierto? Cuando alguien falla, hermano, muchas veces la conciencia te señala, ¿cierto? Si el cristiano, hermano, no le señala la conciencia, es porque tiene graves problemas. Hermano, vea, cristiano que falla al Señor, le debe doler. Hermano, el cristiano que le falla al Señor le debe doler. Muy pocos amenes. Hermano, vea, nosotros debemos entender que Cristo, aparte que nos salvó, nos limpió, nos rescató, nos perdonó. A veces no reconocemos nuestros errores delante de Él. Y eso es una gran falla que tenemos cuando no reconocemos. Y mira lo que pasa. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Ve, hermano, todo cristiano tiene un pasado. Pero resulta que ese pasado, cuando somos bautizados en el nombre de Jesús, ese pasado ya no cuenta más. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Cristo borró ¿qué? Todas las cosas viejas. Amén. La Biblia dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Amén. Y resulta, hermano, que hay personas que dicen, no, es que en el pasado yo fui tal persona, que en el pasado, pero resulta que ya Cristo te hizo nuevo, ¿cierto? Y la persona quiere renovarse, pero el pasado no lo deja. Y por eso, hermano, cantamos esa canción a todo pulmón: 30 de mi casa, 30 de mi vida, cambia tú mi estructura. Pero resulta que Dios lo quiere hacer, pero usted por ser duro, Dios no lo hace. Pero mira lo que dice el salmista David: purifícame, en el versículo 7, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Pero mira lo que el salmista David en el versículo 8 quería. Dice: hazme oír gozo y alegría. ¿Cuántos de aquí tienen gozo y alegría? ¿Cuántos de aquí tienen el gozo de su salvación? Gloria a Dios, porque David lo había perdido. David había perdido el gozo de su salvación. La Biblia dice que David era el hombre conforme al corazón de Dios. Era un hombre que alababa a Dios. Era un hombre que desde pequeño se dedicó a Dios, pero cometió un grave error y perdió el gozo y perdió la alegría. Que eso no sea tu condición en esta mañana. Amén. Y mira lo que dice: y se recrearán los huesos que has abatido. Hermano, vea, muchas veces nos acostamos
con las dificultades. Muchas veces nos acostamos con los problemas. Y ese es el problema que hay hoy en día. Que venimos a la iglesia con los problemas y dificultades. ¿Y sabe cuál es el error? Que nos vamos con él otra vez con ella para la casa. Y la Biblia dice, Jesús dijo, venid a mí y yo los haré ¿qué? El hermano o la hermana que no descansa es porque no quiere. Vea, aquí hay un altar inmenso, hermano, donde usted puede traer todas sus cargas. Y la persona no quiere. Se va como entró. Entra a la iglesia, quiere un cambio, pero resulta que no sentí nada y me voy igual. Pero resulta que Jesús dijo, vengan a mí. Y eso pasa, hermano, que las cargas que nosotros llevamos es porque nosotros queremos. Las cargas que nosotros tenemos, hermano, no es culpa de Dios, porque Dios ya dijo, oiga, vengan a mí. Pero el problema, hermano, es el orgullo. El problema, hermano, es la vergüenza. El problema, hermano, es el que qué dirán. Pero no, hermano, Jesús ya dijo que Él tiene los brazos extendidos, todo aquel que quiera renovarse en Él. Si usted no se renueva es porque usted no quiere. Porque ya Jesús lo dijo, venid a mí todos los que están cansados y trabajados, que yo los haré descansar. Amén. Y entienda esto, hermano, que Jesucristo, por más problema que usted tenga, por más dificultad que tenga en el trabajo, le recuerdo que Jesucristo es el dueño de todo. Le recuerdo que Jesucristo es el creador de todo el universo. Así que no duerma con el problema, no duerma con las dificultades, con las cargas. No, acuérdese que Jesucristo es dueño de todo. Y a veces nos olvidamos de eso. Que Jesucristo, aparte de ser Dios, es nuestro Padre. Pero a veces, hermano, se nos olvida que tenemos un Padre celestial. Y nos vamos otra vez con las cargas. Y es por eso que no nos renovamos. Nos vamos otra vez con las luchas. Y es por eso que no nos renovamos. Pero resulta, hermano, que Dios quiere un espíritu en esta tarde o en esta mañana renovado en su presencia. Por eso, hermano, la Biblia dice, Filipenses capítulo 4, versículo 6. Por nada estéis afanosos. ¿Qué no dice el apóstol Pablo? Por nada estéis afanosos. Es decir, estén tranquilos, estén relajados, porque Jesús es el dueño de todo. ¿Cuánto lo creen? Luego dice, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, ruego. Y luego dice, con acción de gracias. Amén. Hermano, vea, cada dificultad que usted tenga, gracias, Dios mío. Cada petición que no ha sido contestada, gracias, Señor. Eso hace un espíritu renovado en la presencia de Dios. Cada vez, hermano, que usted venga, gracias, Señor. ¿Por qué, hermano? Porque la Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué va a pasar? Hermano, usted que es cristiano, que ha aceptado la salvación del Señor Jesús, siempre venga con ese corazón de adoración delante de Él. Hermano, ¿sabe qué es difícil, hermano? Que usted esté predicando y que llamen y te digan, oiga, venga porque su mamá está que se muere.
Y cada vez, hermano, que uno estaba predicando, oiga, venga que su mamá lo quiere ver. Oiga, usted es mal hijo, ¿por qué no viene? Pero resulta, hermano, que cuando uno entiende quién va primero, hermano, lo demás queda secundario. Cuando usted entienda por qué está aquí en la iglesia, a Cristo siempre le vas a poner en primer lugar. Aunque su mamá esté muerta, aunque su mamá esté allá muriéndose, a Cristo se lo pone en el primer lugar. Aunque su hija o su hijo esté muriéndose en el hospital y usted le está sirviendo al Señor, hermano, Dios tiene que ir primero ante todo. Suena duro, suena difícil, pero así tiene que ser, hermano. Porque ¿sabe qué es? La Biblia dice, hermano, que nosotros estamos muertos en delitos y pecados. Y resulta que Dios nos perdonó, nos rescató, ¿cierto? Y como Él nos rescató, a veces no le damos el valor que Él se merece. Nos olvidamos de que ese Dios maravilloso ha sido bueno con la iglesia. Nos olvidamos, hermano, que ese Dios maravilloso ha sido bondadoso con su iglesia. Pero no le damos el primer lugar como Él se lo merece. Hermano, que aunque te digan que un familiar se está muriendo, que te digan que tu hijo está muriendo, eso no tiene que ser la forma de que te alejes de Dios, sino que te metas más en Él. Porque eso se trata, hermano, de renovarse en Dios. De eso se trata, hermano, de buscarlo a Él. Porque muchas veces, hermano, pensamos de que Dios va a entender de que nuestra situación, y resulta, hermano, que Dios no entiende eso. ¿Por qué no? Porque Él tiene el control. Y muchas veces, hermano, decimos amén, ¿cierto? Pero internamente es difícil hacerlo. Usted sabe la presión cuando alguien te estás predicando y te llamen constantemente, oiga, venga, 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 venga. Y usted no sabe qué hacer en ese momento. En ese momento es donde Dios te da las fuerzas, hermano, para seguir predicando. ¿Por qué, hermano? Porque cuando uno le da la gloria a Él, hermano, cuando uno le da la honra a Él, hermano, Dios lo exalta. Acuérdese, hermano, que no estamos aquí por sentarnos en la iglesia, no, estamos aquí para renovarnos en Él. Y lamentablemente, hermano, hay personas, hermano, que están en la iglesia, pero su corazón está lejos de la presencia de Dios. Eso es muy duro. La Biblia dice que el diablo vino para devorar, para destruir, pero resulta que hay hermanos que ya el diablo se devoró y no se ha dado cuenta. Esa es la parte difícil. Por eso muchas veces, hermano, tenemos que examinarnos. Por eso muchas veces, hermano, tenemos que decirle, Señor, ¿qué es lo que tengo que cambiar? Por eso muchas veces, hermano, nos estancamos. Porque hace rato el enemigo se lo devoró y no se ha dado cuenta. Y a veces uno se pregunta, pero ¿por qué Dios no me bendice? ¿Pero por qué Dios no hace esto? ¿Por qué Dios no hace lo otro? Entonces, si usted quiere darse cuenta de todo eso, la Biblia dice, entra en el secreto con Dios y Él te mostrará. Pero el problema es que nadie, la mayoría, no quiere entrar en el secreto con Dios. Y es por eso, hermano, que Dios nos muestra por qué estás estancado. Y muchas veces, hermano, queremos vivir de oraciones prestadas. Y no podemos vivir de oraciones prestadas, hermano. Si usted no busca a Dios, ¿cómo quiere que Dios te responda? Amén. No, yo voy a llevar tal petición en la iglesia para que oren.
Y verdad, y está bien que lo haga, que oren por la petición, pero usted lo hace en su casa. Usted lo hace en la intimidad con Dios. Usted lo hace cuando tiene tiempo con Dios. La iglesia lo puede hacer, pero usted lo hace. Entonces, hermano, muchas veces pedimos oración. Señor, ayúdame en mi vida espiritual, que la iglesia ore. Pero si usted no ora, hermano, ¿cómo quiere que Dios te ayude espiritualmente? Amén. Y resulta, hermano, mire lo que dice el Salmo 51, versículo 8. Dice, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Versículo 9. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Y el versículo 10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. A veces Dios, hermano, tiene que hacer esto. A veces Dios, hermano, tiene que hacer esto porque somos tan duros de corazón a veces que tenemos que cambiar ese corazón. Y que Dios ponga otro. Porque, hermano, hay personas que usted le habla y te responden con una madre en la piedra. Hay personas, hermano, que usted le dice tal cosa y ya te responden. Entonces por eso es que el salmista David dijo, bueno, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y luego le dice, y renueva un espíritu dentro de mí. Y es ahí, hermano, es donde se produce ¿qué? La salvación. Lo que Dios va a salvar es lo interno, hermano. Si usted en lo interno no está limpio, lamentablemente, hermano, déjeme decirle, no va a ser salvo. Lo interno tiene que estar limpio para que Dios te pueda salvar. Suena duro, suena difícil, hermano, pero así es. Porque en nuestro interior debe vivir ¿qué? La santidad. En nuestro interior, hermano, debe vivir la presencia de Dios. Y resulta, hermano, que muchos de nosotros se nos olvida que somos templo del Espíritu Santo. Y a veces, hermano, como le pedimos al Señor, Señor, entra en mi vida, y el Señor entra. Y resulta que el Señor entra, y usted le dice, Señor, yo quiero que entres en mi casa. Y resulta que el Señor va y entra en tu casa. Quiero que tomes el control de mi familia. Y el Señor lo hace. Resulta que la persona dejó de orar, dejó de buscar al Señor. Y resulta que como usted lo invitó a su casa, porque nosotros estamos de acuerdo de que el Señor está con nosotros todos los días, ¿cierto? Hasta el fin del mundo. Resulta que el Señor está contigo en tu casa, en tu trabajo, donde usted vaya. Y resulta, hermano, que a veces nos olvidamos que estás cocinando, Dios está ahí. Estás con tu familia y Dios está ahí, ¿cierto? Pero también resulta, hermano, que llegó los problemas en la casa. Y como usted lo invitó, Él está mirando tu comportamiento. Oiga, usted necesita renovarse. Está mirando cómo te comporta con tu esposo, cómo te comporta con tu esposa. Y muchas veces, hermano, hacemos las cosas como si Dios no estuviera ahí.
¿Sabe por qué pasa eso? Falta de renovación espiritual. Hacemos las cosas como que si Dios no estuviera ahí viéndonos. Pero usted lo invitó en su casa. Resulta que usted va al trabajo y va con mala actitud. Pero por allá Dios está mirando. Oiga, pero usted quiere que lo cambie, pero esa actitud está como grave. ¿Cierto? Usted quiere que lo cambie, pero aquí están diciendo otra cosa. ¿Cómo quiere que trabaje contigo? Hermano, así pasa muchas veces en nuestras vidas. ¿Por qué? Por tener un corazón tan duro. ¿Cuántos de aquí quieren tener un corazón duro? Yo creo que nadie, ¿cierto? Entonces tenemos que decirle al Señor, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu, ¿qué? Recto dentro de mí. Mire el versículo 11, no me eches delante de ti, no quites de mí tu santo espíritu. Por el error que había cometido, ¿qué pasó con el espíritu del Señor? Se había ido. Y el versículo 12 dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Y resulta, hermano, que una vez más, el que no sienta el gozo de su salvación está en graves problemas. El que no sienta, hermano, gozo, porque el fruto del Espíritu Santo es gozo. Amén. Y resulta, hermano, que muchas personas o muchos hermanos les falta ese fruto, el gozo. Resulta, hermano, que nosotros todos los días debemos andar gozosamente. Resulta, hermano, que todos los días debemos andar alegres por más dificultades que tengas. Aunque te hayan dado una mala noticia, debo estar alegre. Suena difícil, ¿verdad? Pero eso es lo que produce el Espíritu Santo dentro de nosotros. Amén. Si se murió un familiar, hermano, no hay excusa de estar alegre. Podemos estar tristes, pero el gozo no se va. El gozo se queda. Amén. Y los que estamos gozosos todavía lo seguimos buscando, lo seguimos alabando, lo seguimos, hermano. ¿Por qué? Porque fuera de Él nada podemos hacer, hermano. Por eso es que estamos aquí. Por eso es que venimos gozosos a la iglesia. Porque Él ha sido bueno, maravilloso con todos nosotros. Por eso, hermano, renuévese cada día en el Señor. Y quiero decirle, hermano, resista en las buenas y en las malas. Porque todo hemos creído el que todo lo puede. Y sabe que lo bonito que si algún día nos vamos a morir, ¿qué va a pasar con su vida? Bueno, los que están seguros, nos vamos con Él. O muy pocos amenes. Viene el Señor, nos vamos con Él. Así es, hermano. Esa tiene que ser nuestra respuesta, hermano. Nos vamos con Él. No tengan miedo de decirlo. Y si tienen miedo, venga y traiga su carga, que el Señor te va a levantar. Amén. Pero hermano, no se quede sin su salvación, no la descuide. Amén. De eso se trata, de renovarnos. Versículo 13. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. Pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidio, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Versículo 15. Mira la parte importante. Señor, abre mis labios. ¿Para qué? Muchas veces, hermano, abrimos los labios para pedir, pedir y pedir.
¿cierto? Muchas veces abrimos nuestros labios, Señor, quiero dinero, quiero trabajo, quiero esto, esto y esto y lo otro. Pero el salmista David dijo, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Entonces el Señor no quiere que usted le pida tanto, sino que usted publique las alabanzas del Señor. De eso se trata, de renovarse, hermano. Y resulta, hermano, que en el versículo 16 dice, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Ahora viene la parte importante. Dice, los sacrificios de Dios, dice, son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Ese es un salmo que nos enseña que David estaba pidiendo renovación. Entonces, hermano, Dios en su misericordia nos ha sostenido. Dios en su misericordia nos ha levantado. Y Dios por su misericordia nos sigue aquí dándonos vida para poder seguir adelante. Pero resulta, hermano, que muchos les cuesta renovarse. A muchos les cuesta, como dije al principio, reconocer. A muchos, lamentablemente, le da pereza buscar la presencia de Dios. A muchos no les gusta orar, ¿cierto? A muchos les cuesta ayunar. No quiero aguantar hambre. Pero resulta, hermano, que si queremos bendición, renovación de parte de Dios, hermano, tenemos que sacrificar. Y esa es la parte que a muchos les cuesta, sacrificar. No, yo no voy a dejar un día de trabajo por ir a ayunar. Hermano, eso Dios no lo ve con agrado. Si usted quiere renovarse, hermano, quiere que Dios lo bendiga, venga y busque la presencia de Dios. No se quede en su casa. No, hermano, es que se presentó, hoy va a jugar tal equipo, voy a quedar en la casa. Hermano, ¿usted cree que Dios lo mira eso con agrado? Si no dicen amén es porque lo hacen. Pero hermano, lo que Dios quiere es que tengamos un espíritu que quebrantado. Dios quiere que nuestro corazón esté contrito y humillado. Amén. Dios quiere, hermanos, que nos abramos delante de su presencia. Pero ¿cuántos de ustedes lo quieren hacer? Muy pocos amenes. Pero quiero recordarles, hermano, que la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Cuántos de aquí son de Cristo? Y mire lo que dice la parte importante. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Ahora la pregunta es, ¿por qué hay cristianos que se quedan con el pasado? Hay prácticas viejas que se quedan, ¿cierto? Pero la Biblia dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Resulta que los pecados que tenían del pasado, ya Dios se olvidó de ellos. Pero nosotros seguimos recordando. Y eso nos cuesta renovarnos. Por eso, hermano, no podemos seguir con el pasado. Por eso, hermano, no podemos seguir que es que Dios no me ha perdonado. No, Dios perdona, hermano. Pero a veces, hermano, venimos con ese corazón contrito y humillado y buscamos el perdón de Dios y resulta que pensamos que con una oración ya Dios nos perdonó.
Y eso no es así. Hermano, eso es con búsqueda. ¿Sabe cuántos días pasó David para que Dios lo perdonara? No un año. Dios perdonó a David por el pecado que había hecho. Y Dios lo perdonó en 7 días. Entonces hay cristianos, hermano, que piensan que con una oración, ya, está listo, ya Dios me perdonó. Y resulta, hermano, que eso no es así. Que si yo quiero buscar el perdón de Dios, hermano, mi alma debe quebrantarse en la presencia de Dios. Y no solo una vez, sino las veces que Dios quiera. ¿Cuánto lo harían? Ve, hermano, el que quiera renovarse en el Señor debe hacerlo todos los días. El que quiera renovarse en el Señor, esto no es de mes a mes o de año, no. Eso es todos los días. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Que él cada día hacía morir, ¿qué? La carne. ¿Cuántos de aquí hacemos morir la carne? Eso es lo que Dios quiere, hermano. Porque si usted no hace morir la carne, se va a contaminar. Si usted no hace morir la carne, el vestido de santidad se va ensuciando. Y lamentablemente, hermanos, hay muchos que ya lo tienen sucios y no se han dado cuenta. Así que, hermano, en la Biblia dice que el Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Es decir, hermano, todos los días renuévese en el Señor. Hermano, todos los días renuévese en Él, ríndase en Él. Pero a veces, como cristianos, nos cuesta. A veces, hermano, como cristianos, queremos hacer lo que yo diga y no lo que Dios diga. Haga lo que Dios diga y verá cómo vas a ver un cambio total en tu vida. Amén. No significa porque está bautizado ya estás completo, no. No, Señor, no crea eso. Es más, es donde tenemos que seguir más. Buscar el camino de la perfección. Buscar la presencia de Dios. Hermano, una vez más le digo, si usted no cuida esta salvación, renovándolo, la va a perder. Y quiero decirle, hermano, que la Biblia nos cuenta un relato de un hombre, creo que todos se lo saben, de un hombre que se gastó todo, ¿cierto? Pensando que no necesitaba nada de su papá. Y resulta, hermano, que él en su desespero quería comer cosas de afuera, quería comer cosas contaminadas. Y resulta que él se contaminó. Resulta que él se ensució. Resulta que no le dio el valor lo que su padre le había dado. Y eso nos pasa mucho, hermano. Como las cosas son fáciles, como las cosas con Dios son fáciles, pues muchas veces lo tiramos a la basura. Como la salvación es gratuita y algo regalado, hermano, muchas veces no lo valoramos. Algo valorado, algo que es de valor, muchas veces lo ponemos en un cajón y por el tiempo coge polvo. ¿Por qué? Porque es gratis. ¿Por qué? Porque es algo que conseguí fácilmente. Y resulta que este muchacho recibió fácilmente la herencia de su papá. Lo malgastó
se contaminó, se ensució. Y resulta, hermano, de que le daba miedo de ir a buscar a su papá. Le daba miedo de decirle a su papá perdón. Porque pensaba que su papá que le iba a hacer un daño por haberse ido. Pero la Biblia nos dice, hermano, que cuando pecamos, abogado tenemos. ¿Cierto? Y como se nos olvida que tenemos un abogado, el diablo ¿qué hace? Te presiona. Te da todos los días. Pero resulta que como se nos olvida que hay un abogado, o a veces el orgullo, no queremos ir donde el abogado, seguimos con el martirio, seguimos con las humillaciones. Pero ese día el hijo tuvo que reconocer, ese día el hijo tuvo que alzar la mirada y decir, ya no puedo más. Decir, ya tiro la toalla. Decir, oiga, es que ya no aguanto esta situación. Y la Biblia dice que él alzó la mirada al cielo y se recordó de su Padre. ¿Cuántos de aquí reconocen que hay un Padre celestial? ¿Cuántos de aquí creen que todavía no tienen perdón de Dios? Déjeme decirle que todavía hay perdón de Dios. Si usted tiene una situación difícil, o un pasado, digámoslo así, oscuro, un secreto que nadie lo sabe, hay un Padre celestial que está esperando con los brazos abiertos. Déjeme decirle, no finja más, sea real con Dios. No finja más, ábrese con Dios. Que Él, hermano, Él es amplio en perdonar. ¿Usted quiere renovarse? ¿Usted quiere renovarse? Yo le invito a que se ponga en su pie. Tal vez en esta mañana hay una persona como la situación de David, fingiendo, aparentando. No es que yo soy el líder de la iglesia, tengo que mostrar que estoy bien. Tal vez hayan personas que el orgullo no los deja. No, me da pena, pero acá hay un Dios que te está esperando con los brazos abiertos. Acá hay un Dios que está dispuesto a escucharte. Por eso Él dijo, venid a mí, los que están cansados, los que están abatidos, los que no saben qué hacer, vengan a mí, que yo hoy los haré descansar. ¿Cuántos quieren descansar en la presencia de Dios? ¿Cuántos quieren disfrutar de su presencia? Aquí está la presencia de Él, hermano. No se rinda. No desmayes. Porque la Biblia dice, hermano, porque Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme?
Aquí hay un Dios bueno, hermano. Aquí hay un Dios maravilloso. Alábelo. Exáltelo. Dele la gloria. No importa cómo esté, pero dele la gloria a Él. Siente tristeza, dele la gloria al Señor. Siente que ya no puede más, dele la gloria al Señor. Renuévese en Él, en el nombre poderoso de Jesús. A Él sea la gloria. En medio del dolor, en medio de la aflicción, tú me das paz y me enseñas amor. Todo lo que perdí lo restauras, Señor, en mí. Me das las fuerzas para seguir. Devuélveme el gozo de tu salvación. Aleluya. Tu espíritu, Gloria al Señor. nombre me sustente. Señor, tú eres bueno. Te necesito, Dios. Gracias por tu palabra, Sin ti no soy nada. Necesitamos a ti, Señor. Te necesito, Dios. Bendito Dios. Dame un nuevo corazón. Gracias. En medio del dolor, en medio de la aflicción, Soberano Dios. me das Hermano, habla paz con el y Señor. me enseñas En esta mañana, amor. mi hermano y amigo, Todo lo que qué bueno que no perdí, sigamos viviendo de ahora, apariencias. Señor, en mí. Dios quiere que seamos Haces fieles a su palabra. para seguir. Dios quiere en esta mañana restaurar nuestras vidas. Vuélveme el Oh, hermano, gozo hermana. de tu salvación. Dile, Señor, Tu tú espíritu, conoces lo más íntimo de mi corazón, me Señor. sustente. Conoces lo más íntimo de mi Te vida, Señor. necesito, Dios. Oh, Sin Dios ti de mi no corazón, soy nada. Señor. Te necesito, Perdóname, Dios. Señor, perdóname, Dame un nuevo Renuévame, corazón. Señor, en esta mañana. Ayúdame, Al gozo Padre de tu salvación. Que el Señor sea Tu ayudándonos en esta mañana. espíritu, nombre me sustente. Te necesito, Dios. Sin ti no soy nada. Te necesito, Dios. Dame Señor, un nuevo corazón. dile al Señor que te dé ese nuevo corazón. El gozo de Dile, tu Señor, renuévame esta salvación. mañana. Renueva mi Tu corazón, Señor. espíritu, Si nombre tengo, me Señor, algo sustente. oculto dentro de mí, Señor, Te necesito, quítalo de Dios. mi vida, Sin Señor. En ti esta mañana no yo soy reconozco, nada. Dios, mi Te condición, necesito, Señor, Dios. que necesito Dame renovarme cada día, Señor, en ti, en tu presencia. Necesito, Señor, en esta mañana que tú tomes el control de mi pensamiento, Señor, que tú tomes el control de mis actos, Dios, que tú me ayudes, oh Dios, que pueda presentar mi vestido blanco delante de ti, Señor. que pase, Ayúdanos, Señor, en esta mañana. servir. Dile al Con tu Señor, corazón, límpiame, Señor. limpio mi habrá alguien en esta mañana que quiera decirle al Señor, límpiame, Dios. Consume con tu Límpiame, fuego, Señor. todo Limpia lo mi que hay corazón. en mí. Limpia mi Que corazón, Señor. todo sea agradable Aleluya. a ti. Oh, Señor,
cada día que pase te pueda yo servir con un corazón limpio, mi Dios. No te detengas, Señor, hasta ver acabado tu obra en mi vida. No te detengas, Señor, hasta ver transformado mi corazón. Consume con tu fuego todo lo que hay en mí, que no sea agradable a ti. Eso que no es agradable Que para ti, cada día que pase te pueda yo servir con un corazón limpio, mi Dios. No te detengas, Señor, hasta ver acabado tu obra en mi vida. No te detengas, Señor, hasta ver transformado mi corazón. No te detengas, Señor, hasta ver acabado hasta que no acabes tu obra en mi vida. No te detengas, Señor, hasta ver transformado mi corazón. Aleluya, aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Que el Señor consuma con su fuego eso que nos daña. Qué bueno, hermanos, haber podido escuchar la palabra del Señor esta mañana. Y parte importante que nosotros nos llevemos de esta enseñanza es que reconozcamos nuestra necesidad, esa necesidad de renovación. Todos los días, hermanos, reconozcamos cuáles son esas cosas que usted a veces calla y que le afectan su corazón, esas cosas que usted tiene que le quitan ese gozo que decía el hermano. La palabra dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, qué bueno en esta mañana decirle al Señor: renueva nuestra mente, renueva nuestro corazón, renuévanos, Señor. Pero cuando le decimos a Él renuévanos, tenemos que actuar nosotros, porque Él nos puede renovar, sí, pero depende de nosotros que actuemos, que cambiemos esas cosas que contaminan nuestra vida, esas cosas que contaminan nuestra mente y nuestro caminar con Cristo. Que Dios sea en esta mañana ayudándonos. Vamos a orar dándole gracias a Dios por su palabra, que le digamos siempre al Señor: Señor, que seas tú el centro de mi vida, que seas tú el centro de mis decisiones, de mi corazón, de mis pensamientos, y renuévame, Señor, cada día. Es nuestra responsabilidad renovarnos. Amén. No es la responsabilidad del vecino, el hermano, ni el pastor, ni de nadie. Es tu responsabilidad. ¿Cuántos quieren cumplir en esta mañana esa responsabilidad? Renovémonos cada mañana. Es nuestra responsabilidad. Si queremos un día, como decía el hermano, ser salvos, si queremos llegar al reino de los cielos, es nuestra responsabilidad renovarnos todos los días. Vamos a orar dándole gracias a Dios por esta palabra. Vamos a darle gracias a Dios por esta semana que el Señor nos regaló para trabajar, para vivir, para estar en familia. Y le vamos a pedir que nos bendiga en esta semana que nos resta. Amén. Que el Señor nos regala esta semana nueva. Vamos a orar. Soberano Dios, Padre,